Vale, pues voy lo primero con la restauración de una... ¿Veis la pantalla? Ah, no, vale, vale, que no la he compartido. O sea, vale, estoy grabando, pero no estoy compartiendo. Supongo que ahora sí la veréis, ¿no? ¿Veis la presentación? Vale. Pues la exportación e importación de una base de datos estoy dentro de tienda, le doy a exportar, continuar, se genera el... Ah, no, perdón, aquí, dentro de tienda. Se genera el archivo SQL y bueno, pues simplemente tener, tener una base de datos vacía y, y dentro de esa base de datos, no estoy dentro, a ver si me meto dentro ahora. Vale, ahora, dentro de esa base de datos importamos importamos el archivo. Y nada, con eso pues se genera una copia exacta. A la hora de exportar, si le doy aquí a personalizado, podría agregar las sentencias create table use que harían todo de una forma más automática, pero esto podría llevar a error también. Hay veces en las que nosotros no podemos ponerle el nombre que queramos a una base de datos. Por ejemplo, si alguien ha contratado un hosting o ha usado un hosting gratuito, eh, los hosting, o mejor dicho, las bases de datos de los hosting se manejan también mediante PHP y allí cuando vamos a restaurar una base de datos no nos deja ponerle cualquier nombre, sino que debe ajustarse a un determinado protocolo. Normalmente llevan un prefijo que suele ser el número de usuario y luego seguido del nombre de la base de datos. Es decir, si yo fuera el usuario 1.000.000, pues sería 1.000.000 barra baja tienda. Pero ya no se puede llamar tienda. Entonces, yo no acostumbro cuando exporto la base de datos, a ponerle el create database use, porque eso en esos determinados casos puede dar error. Lo mismo que si ya teníais una base de datos con ese nombre, también dará error. Bueno, pues vamos con los ejercicios de hoy que, como dije, están orientados a, a aprender la base de datos de la tarea. Bien, que es esta de la tienda. Bien, mostrar en una tabla todos los géneros con su correspondiente proveedor. Bueno, vamos a partir de una consulta SQL multitabla que, bueno, la verdad es que no va a tener mayor historia. Será un join y ya está. Bueno, la de hoy es tutoría 07.
En realidad este es el único proyecto que vamos a crear por la tarde, porque el siguiente ejercicio lo realizamos sobre el mismo proyecto. Será una ampliación de este proyecto. Oye, que ya la mujer de la limpieza y a la casa. Bueno, pues esto en principio es lo que hay que hacer, pues es similar a las que tenemos anteriores. Tener una tabla, todos los géneros con su correspondiente proveedor. A ver si tenía alguno de estos de hacerlo en una tabla. No, este no. Sí, uno de estos voy a tomar de plantilla. Bueno, ahora vamos a ir modificándolo para adaptarlo a lo que estamos buscando. La base de datos ya no es baloncesto, es tienda. Y la consulta, todos los géneros con su correspondiente proveedor. En este caso quizás recomendaría hacerlo desde aquí para asegurarnos, desde el PHP Miami, para asegurarnos que la consulta es correcta. Select géneros. El nombre, proveedores, pronombre. Bueno, también lo he dicho por el foro, que he tratado de poner nombres tanto a las tablas como a las columnas que no den problemas de codificación. No hay tildes, no va a haber ñes, ni diéresis, ni nada de esto. Además, uso únicamente las minúsculas, ¿vale? Para que haya los mínimos problemas. Entonces, para los que lo hacéis en Windows, pues en Windows existe el problema de que si lo ponéis en mayúscula va a funcionar también. Luego me lo mandáis a mí y no me va a funcionar. Entonces, la única precaución que debéis tener es escribir los nombres de tablas y columnas, escribirlo todo cuando estéis metiendo el código SQL, meterlo todo en minúscula. Incluso las palabras clave también se podrían meter en minúscula. Yo las pongo aquí en mayúscula pues, para que contrasten un poco más, para que queden más claras las consultas, pero el select from, tal, etcétera, podría quedar también todo en minúscula y seguiría funcionando. Vimos con proveedores. Proveedores y de géneros proveedor. Bien, algo más de aquí. Vale, sí, quería decir, en este enunciado, en este... el enunciado está bien. En este enunciado dice mostrar en la tabla todos los géneros con su correspondiente proveedor. Bueno, podemos deducir de ahí que queremos todos los géneros tengan o no tengan proveedor, o no. Bueno, cuando sea así, cuando yo pida todos los géneros tengan o no tengan proveedor, cuando quiera exclusivamente eso,
lo pondré con esas palabras, mostrar una tabla que aparezcan todos los géneros, tengan o no tengan proveedor, con el suyo correspondiente. Bien, en este caso tendríamos que en el join darle prioridad a la tabla de la izquierda. Tendríamos que hacer left join. En el enunciado de la tarea, vale, en el enunciado de la tarea dice que deben salir todos los clientes, no especifica si deben tener previamente compras o no, pero obviamente si para estamos seleccionando el cliente para meter una nueva compra, sí que deberán aparecer todos, porque entonces los clientes que no tengan compras no llegarían a aparecer, con lo cual entrarían en un círculo vicioso. No aparecerían nunca porque no tienen compras y no tienen compras porque no aparecen. ¿Vale? Con lo cual yo os recomiendo que en la consulta metáis un left para aseguraros de que van a salir todos los clientes. Bueno, pues voy a copiar esto y bueno, esta consulta va a funcionar. Tenemos exclusivamente dos géneros con sus distribuidores. Pues vamos a plasmar esto en el PHP. No necesitamos nada de esto. Y vale. Aquí columna no, le voy a llamar fila. Le voy a llamar fila, pero claro, tengo que construir previamente la tabla HTML. Aquí abrimos la fila, abrimos la celda y aquí fila de 1, o mejor, perdón, de 0. Cerramos la celda y cerramos la fila. Por último quedaría solo poner el cierre de la tabla. Bueno, pues en principio sería solamente esto. Con esto ya lo tendríamos solucionado. A ver.
Perdón. First fiel es para... Vale, era first row. Vale, el row es la... El first fiel, claro, el first fiel era lo que usé el otro día para saber los nombres, sí, los nombres de las columnas. Vale, que la verdad es que sí que podía haberlo dejado para poner arriba también géneros y géneros y proveedores. Pero bueno, si quisiera ponerlo lo puedo hacer también con eco, lo puedo hacer directamente, porque ahora sí que sé los nombres. Este sería géneros proveedores. Géneros y proveedores. Bueno, pues con esto tenemos hecho el ejercicio 1, que bueno, este era muy sencillo. Donde va a estar la dificultad, la sustancia del ejercicio de hoy va a ser en el 2, que además está bastante relacionado con la tarea. Por lo menos vamos a ver cosas que también salen en la tarea. Al final de cada línea deberá aparecer un botón para seleccionar un género. Al pulsar sobre él nos debe llevar a otra página que nos muestre los artículos de ese género. Bueno, son dos cosas que quizás no habíamos visto hasta ahora. Por un lugar, por una parte, poner un botón al final de cada fila. Y además, crear otra nueva página y que esos botones nos lleven a la otra página. Bien, ¿se os ocurre cómo podríamos hacer esto? ¿Cómo podríamos poner un botón al final? Sí, eso es para ir al otro sitio. Vale. Muy bien, sí, sí. Tendríamos que crear un formulario por fila. ¿Vale? Un formulario por fila. Que visiblemente será solo un botón. Y el action, efectivamente, apuntará al otro que le llamaremos género, por ejemplo. Y he dicho que visiblemente solo tendremos un botón, pero resulta que hay que pasarle un valor. Hay que pasarle un valor que es el género seleccionado. Entonces, bueno, supongo que esto habrá muchas formas de hacerlo. Yo la forma en la que hago estas cosas es, creo el formulario está con un botón visible y con una caja de texto oculta. La caja de texto contiene el género que se ha seleccionado. Es decir, el género se cargará por cada fila. Bueno, esto implica que en la consulta también debemos añadirle que nos devuelva un nuevo valor que va a ser el ID del género. Aunque con el nombre nos valdría porque no va a haber géneros con nombre duplicado. Con el nombre nos valdría, pero para hacer bien las cosas, pues le pasamos el identificador, le pasamos el ID y así nos aseguramos de que seguro que no habrá ningún error. Géneros
GenID, creo que es como se llama. Y ahora toca ir construyendo el formulario. Bueno, como esto se va a hacer más largo, ya voy a tirar de varias líneas y dejo el cierre de TR para el final. Vale, tenemos que construir en una nueva celda un botón. Como he dicho, el formulario que contendrá al botón. Entonces ponemos aquí lo de siempre, como ahora ya necesito meter comillas en el código en, en el código HTML, necesito meter comillas, pues uso las comillas simples para el código PHP, las comillas dobles para el HTML. Acción es género PHP y el método post ahora botón bueno, el botón se puede, yo la verdad es que el botón siempre lo pongo al final, ¿sabes? Value es igual a, bueno, será un nombre que aparecerá todo el rato. Pues será enviar o uno, seleccionar. Bueno, y aquí la caja de texto. Yo esto ya lo he hecho otras veces y es la forma que recomiendo de trabajar. Inicialmente yo no pongo la caja de texto oculta. Eso me mostrará si está funcionando. Es decir, una vez que vea que sí que funciona todo bien, que la caja de texto se rellena con el valor que debería rellenarse, en ese momento sí que la oculto. Pero de inicio de inicio la dejo visible. Bien, este sería fila de 2, porque en la posición 2 de ese array es donde irá el ID. Cerramos esa comilla y ahora quedaría el nombre. El nombre sería pues género. Y quedaría cerrar ya la marca HTML. Bueno, yo creo que esto funcionará, pero bueno, son muchas cosas y cualquier pequeño error hará que no funcione. Vamos a ver si funciona. Vale. Se ve con el 1 y el 2. Vale, esto funcionaría. Bueno, habría que poner arriba un, una, una celda más, pues para simplemente para que quede estéticamente bien.
y ahora ya podemos ocultarlo. Aquí lo tenemos. La verdad es que también podríamos poner arriba seleccionar y aquí abajo que apareciera el ID del género. O incluso que apareciera el propio nombre del género y nos ahorramos una columna. Bueno, eso ya, cada una, pues sus preferencias estéticas principalmente, porque funcionar va a funcionar igualmente. Bueno, si yo selecciono, me lleva a una página que no existe y da un error, obviamente. Pues ahora es donde tenemos que crear esa nueva página. Nueva, género PHP. Esto cuando creamos una nueva página PHP podemos ver que al contrario que esto no es, al contrario que aquí, en el que nos mete el head, el body y tal, el HTML, aquí simplemente nos aparece PHP. Pero bueno, esto va a funcionar también igualmente. Aquí se nos pedía que nos muestre los artículos de ese género. Lo voy a mostrar también en una tabla. En una tabla HTML. La función conecta BD la puedo reutilizar. Lo correcto sería crear aquí un tercer archivo que sea, por ejemplo, funciones, llamamos así, que pongamos funciones que vayan a usarlas el resto de archivos y luego ir poniendo un require, un include, un require once, es que yo suelo poner. Va, conectamos y ahora es simplemente cuestión de cambiar la consulta. Artículos. Y bueno, pues yo le voy a poner que aparezca el nombre, el precio de venta y el precio de compra. Precio venta, precio compra. Sería select art, nombre, art. Art, precio, venta. From artículos. ¿Algo más en la consulta? ¿Se ha cortado? Sí, ¿lo igualo a qué?
Ya, pero no. Eh, ¿Por dónde nos llega? ¿Cómo sabemos el género que hemos seleccionado? Eso es lo que yo quería decir. Por el post de género. No he hecho el iset, no he hecho el iset porque se supone que nosotros a esta página solo llegaremos cuando hayamos pulsado un botón en la principal y que sí o sí, cuando hagamos eso, nos llegará el... Que por cierto me sale... Bueno. Eh, que digo que sí o sí nos llegará el género, nos llegará un género seleccionado. Pero bueno, se podríamos poner el if iset, pues por si alguien se mete directamente en la página tecleando su nombre en la barra de direcciones. Bueno, aquí he dicho nombre. Compra. Precio. Aquí es más fácil que todo esto. Porque es simplemente volver a poner esto. Pero con fila 2. Y esta también nos la podemos ahorrar. Bueno, pues ejecutamos. Sí, yo creo que sí. Así ya está, así ya funcionaría. A ver, seleccionamos, nos salen. Vale, estos serían los. Esos serían los libros y aquí. Me está saliendo lo mismo. Ciencias naturales, matemáticas. Ciencias naturales. A ver, me está saliendo lo mismo. Vale, cuando selecciono papelería, se envía con el género 2. Se tiene que enviar con el género 1. A ver aquí dónde está el problema.
Ya sé dónde está el problema. Ahí estoy diciendo que en cada línea, aquí en cada línea, se crea un formulario. Y claro, el formulario hay que cerrarlo, que es lo que ha faltado es lo que ha faltado por hacer. Sí, claro, pero si no cerramos el formulario, el segundo for no funciona. O el segundo for no funciona y entonces se vuelve a meter el botón dentro del mismo formulario con el mismo nombre, o mejor dicho, con el mismo valor. Bueno, yo, yo creo que es por eso. Cuando yo le dé aquí, ya sale con el uno. ¿Vale? Bueno, voy a volver a dejarlo como estaba. Y aquí el eco este tampoco es necesario. Seleccionamos y aquí no sé. Sí, y el eco consulta tampoco es necesario. Bien. Cosas que se deberían complementar aquí. Bueno, esta página se llama género y aquí me están saliendo los artículos de un género determinado. Entonces, pues estaría bien que apareciese también el nombre, al menos el nombre del género. Para ello, podríamos hacerlo de varias formas. Podríamos hacer una primera consulta en la que pidiésemos solo el nombre del género, lo mostramos por pantalla y lo mostramos por pantalla y bueno, luego lanzamos la segunda consulta que es la que crea la tabla. Pero yo lo voy a hacer un poco más difícil y lo que voy a hacer es una consulta multitabla en el que voy a incluir el nombre del género, sí. Sería gen... A ver... Sería gen nombre. Pero en lugar de artículos, lo voy a hacer de géneros. Left join. Lo voy a hacer en dos líneas porque esto se va a hacer demasiado largo. Importante que cuando lo hagamos en dos líneas tener en cuenta que tiene que haber un espacio en blanco, ¿eh? Que esté en la primera línea o en la segunda, pero el espacio en blanco tiene que haber. A veces se nos olvida porque nosotros lo vemos así y esto, si lo lanzamos, por ejemplo, con el interfaz del PHP Miami, funciona. Pero esto estamos creando una caja de texto en la que vendrá géneros left todo unido. Bueno, leo en artículos con art género igual a gen id. Y aquí voy a consultar, voy a seleccionar ya no por el género del artículo, sino por gen id. ¿Qué ventajas tendrá esto? Pues que aunque el género no tenga ningún artículo,
por lo menos me seleccionará una fila en la que sí que podré ver el nombre. Después lo veremos con un ejemplo. Crearé un nuevo género vacío para que veáis qué ventajas tiene el haber puesto aquí el left join y también el seleccionar por el gen ID. Bueno, quiero que me ponga el nombre el nombre del género al principio de la página, con lo cual esto, bueno, sí, esto no va a aparecer directamente, sino ya cuando estamos metidos en el while. Y es que ahora yo voy a decir, sí, bueno, voy a sustituir el while por un for y voy a poner un contador. El contador lo pongo a cero. La condición de salida del bucle sigue siendo la misma, es que se acaben las filas. Y entonces yo digo, si el contador es igual a cero, es decir, si estamos en la primera fila, lo primero que voy a hacer es echo, ya que estamos lo ponemos aquí con un titulillo, echo H3, fila, en este caso será 3, que es donde he puesto el gen nombre, y cierro H3. Y ahora a continuación sí que pongo el encabezado de la tabla. Y el resto pues será igual. Bien, yo creo que esto debe funcionar. Bueno, la idea debe funcionar. Otra cosa es que me haya equivocado en algo. Sí, papelería. Y sale todo, sale el resto. Librería y sale esto también. Bueno, he querido un poco quizás matar hormigas a cañonazo, porque esto, meter el if dentro del bucle para ver si es la primera fila, es un poco complicado porque también podría haberlo hecho de otra forma más sencilla, que es que yo en el index, en el archivo principal, resulta que tengo el nombre del género aquí en fila cero. Entonces, haber incluido otra caja de texto oculta en, en el formulario donde le meto el nombre del género. Y luego ya no necesito, cuando vaya al segundo archivo, ya no necesito hacer una consulta en la base de datos, sino que el post me ha enviado ese nombre. Bien. El hacerlo así, bueno, es también un poco para ahondar más en las consultas multitabla, que aunque ya las visteis el año pasado en bases de datos, pues las refrescamos un poco y que son necesarias para hacer las tareas y también serán necesarias en algún ejercicio del examen. Bueno, pues con esto terminaríamos y bueno, ¿hay alguna duda respecto a lo que hemos ido viendo? Sí. ¿Eres Santiago el que está hablando? Sí, sí, no me ha dado tiempo a verlo esta mañana. Es decir, que me puse al principio te contesté eso, pero no. Ya te contesto mañana por la mañana. ¿Vale? Nada. Y bueno, sobre lo que hemos visto hoy, ¿alguna duda?
Sí. Ujú. Bueno, aquí alguien había escrito algo al género que ha seleccionado en el formulario. No sé, Miguel, a qué se refería aquí, como no tengo el... No puedo visualizar los mensajes estos cuando estoy trabajando. Bueno, pues sí, lo de hoy he tratado de hacer cosas que estén muy relacionadas con la tarea. El poner un botón al final de la fila a, que nos lleva a otra página. El que las consultas que hagamos sean multitabla. La propia base de datos, que es la misma. Pues bueno, he tratado de hacer varias cosas que estén relacionadas sin que se solape con la tarea, porque las tablas que hemos estado usando hoy no son las que entran en en la tarea. ¿Vale? Poner un formulario, a ver cómo... ¿Un formulario te refieres al despliegue de la tabla o cómo? Sí, sí. A ver, no. No, tío. Voy, voy a hacer. Sí. Pero bueno, ¿en qué se diferencia con lo que yo tengo hecho? Sí. Ah, ¿cuál es el código redundante? Mm, sí. Aquí, sí. Sí. Ah, vale, que solo haya un botón, es lo que dices. Sí. 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 No, 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 pero yo solo tengo, yo solo tengo un hidden por cada fila. Sí. Pero tú necesitas que según el botón que pulses se envíe un valor u otro. Necesitamos diferenciar. Ya, pero yo la mando gracias a que tengo una caja de texto en cada... Sí. Porque, vale, tú dices de ponerlo en otro formulario fuera, ¿no? Es decir, tú dirías, aquí hemos cerrado este formulario y tú dices de ponerlo en un formulario fuera de... Sí, 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 vale.
Sí, sí. No, pero ese botón, cuando tú pisas el botón, eso que tú dices, a lo mejor se podría hacer con JavaScript. El JavaScript sí que te va a modificar el valor dentro del formulario sin hacer llamada al formulario. Es que tú date cuenta que en el momento que nosotros pulsamos, en el momento que nosotros pulsamos aquí, no varía nada dentro de esto, sino que hace una llamada a, hace una llamada a género PHP. Entonces, la única forma que existiría, ¿vale? Tú lo que dices es que tenemos un botón dentro, es decir, tenemos un solo formulario con un montón de botones dentro de ese formulario y una sola caja de texto. Cuando pises el botón le dará el valor el botón le dará el valor a la caja de texto y se enviará. Pero es que con PHP, cuando tú le das al botón, el botón lo que hace es que directamente te manda a la otra página, a donde apunta el action, sin dar la posibilidad de variar el valor de la caja de texto. Ya que digo, se puede hacer si lo combinamos con JavaScript. El JavaScript sí que permite meterle un código, un no sé qué click, sería un selection click o algo así, de tal forma que sí que puede variar el texto, pero con PHP eso es inviable. No sé si era eso lo que tú querías hacer. Que el botón, que al pulsar el botón se cambiara el valor de la caja de texto. ¿Era eso? Sí, sí, pero vamos a ver, el botón es un botón, es un submit. El botón lo que hace es que te lleva a donde pone el action del for. Está hecho para eso. No, no vas a tener la posibilidad de, al pulsar ese botón, cambiar el valor de la caja de texto. Con PHP, ya digo. Con JavaScript, sí. Porque en eso consiste en que esto sea un lenguaje de... Bueno, bueno, del, del for, sí. No, sí, no, ya verás cómo. Trata de hacerlo con una sola caja de texto y lo vemos si quieres la semana que viene. Es que hace ya casi 10 minutos que ha sonado el timbre y me tengo que ir a clase. ¿Vale? Bueno, pues nada, si quieres, pues lo vemos la semana que viene, eso. Eh, y empezamos con eso y bueno, pues ya digo que me tengo que ir para clase, ¿vale? ¿El qué? Sí, sí, vale, de nada.